Muy buenos días, hermano. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15, y continuamos en esta mañana con la serie que hemos venido llevando capítulo a capítulo del profeta Jeremías. Aquellos que hemos ido llevando la serie, estamos cada vez cogiéndole como el hilo conductor o el ritmo a esta temática del profeta Jeremías, comprendiendo por qué Dios llamó a Jeremías para esta tarea, cómo Dios en su infinita bondad lo sostiene, cómo Dios lo va a cuidar, lo va a animar, lo va a edificar. Estamos viendo que el libro de Jeremías es un libro de lamentos, de confesiones personales, de muchos sentimientos propios del profeta en su incomprensión por la tarea tan exigente que Dios le puso, pero también estamos viendo la firme fidelidad de Dios, su justicia, su cuidado, su compasión, su fortaleza y firmeza para sostener a aquel que ha llamado. El título de la enseñanza de hoy de Jeremías capítulo 15 es ¿Quién tendrá compasión de ti? Y el texto base es el capítulo 15, versículo 5. Dice, porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? ¿Quién tendrá compasión de ti? Recordemos que el estilo de preguntas es un estilo muy usual en el profeta Jeremías. Ese es un método de aprendizaje que se llama la mayéutica. Es un método pedagógico de enseñanza, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Jeremías en todos los capítulos que hemos estudiado tiene preguntas y hay respuestas también. A veces él le pregunta a Dios y Dios le responde. A veces Dios le pregunta y Jeremías responde. A veces Dios mismo pregunta y él mismo se responde para informar y aclarar a Jeremías todas las inquietudes que él tiene. La mayéutica es un método extraordinario de pedagogía para transmitir especialmente cuando hay necesidad de aclarar cosas o cuando hay preguntas retóricas que no tienen respuesta. Muchas veces nosotros hacemos preguntas que no tienen respuesta, o nos hacemos preguntas o planteamos preguntas que no tienen respuesta, y el libro del profeta Jeremías es experto en esa temática. Generalmente vamos a encontrar series de 2 y 3 preguntas juntas. En cada eje temático de los capítulos, ustedes van a encontrar 2 o 3 preguntas juntas y muchas de ellas van a quedar sin respuesta o van a ser resueltas en capítulos posteriores o son resueltas no de la manera esperada, sino de manera inesperada. Vamos a comenzar a ver en este capítulo lo contradictorio que es el llamado que Dios le hace a Jeremías, siendo Jeremías un muchacho tranquilo, noble, posiblemente no era tan intemperante en su forma de ser, no era tan osado en su temperamento, en su carácter, sino que era un muchacho pasivo, tranquilo, melancólico, cariñoso, apacible. Pero en medio de ese carácter tan tranquilo, tan apacible, Dios llama a Jeremías a realizar una tarea extraordinariamente audaz, con muchísima firmeza de carácter y que requería de él una fortaleza y una osadía, pues no propia de cualquier varón, en este caso no propia de Jeremías. Jeremías tiene que hacerle frente en este capítulo y a partir de todo su llamado y especialmente de aquí en adelante a la impopularidad. Nadie de nosotros, si somos llamados a una tarea, deseamos realizar esa tarea y pasar inadvertidos. Si nosotros realizamos esa tarea, queremos que se nos honre, que se nos reconozca, que alguien por lo menos nos dé una llamada, una palmada en el hombro y nos diga, ¿lo estás haciendo? Bien, te felicito. Sí, lo estás haciendo bien, te admiro y estás adelante, sigue adelante, vas bien. Para todos nosotros es importante eso, es una necesidad natural que tenemos los seres humanos que se llama la aceptación y la valoración. Nosotros necesitamos ser aceptados y valorados. Que alguien nos diga lo que estás haciendo, está bien. ¿Sí? Eso que te encargamos, lo estás haciendo bien, felicitaciones. ¿Quién de nosotros no se siente congratulado por una expresión así? ¿Quién de nosotros no se siente cómodo cuando alguien le dice lo estás haciendo bien, te felicito? Adelante. De hecho, los psicólogos y la psicología contemporánea dice que es una necesidad básica de que permanentemente se nos esté diciendo, estás bien, adelante, no te desanimes, sigue así, no dejes ese camino, lo estás haciendo perfecto, y que las palabras afirmativas tienen mayor poder en la vida de una persona que las palabras de reclamo o de exigencia. Eso dice la psicología moderna.
Sin embargo, la Biblia nos va a mostrar una realidad diferente frente al llamado. Y la realidad es que Dios nos llama a hacer tareas para las cuales no estamos capacitados y que generalmente Dios no está todos los días diciéndonos, está bien, sigue adelante. Generalmente Dios nos está diciendo, estás mal y lo estás haciendo mal y tienes que mejorar. Y casi siempre los mandatos de Dios son imperativos y muchos de ellos advirtiéndonos las sentencias o las consecuencias que tenemos frente a ellos. El profeta Jeremías va a comenzar a vivir en carne propia, de manera muy interna y muy fuerte, la realidad de la depresión, la realidad de la soledad y de las amenazas de todo el entorno en el cual él está siendo llamado, principalmente los de su propio pueblo. Él va a tener que comenzar a vivir el rechazo, y un rechazo muy fuerte, y va a comenzar a expresar en sus propias palabras y con su propia vida las implicaciones de ese rechazo en su vida como profeta y como hombre de Dios. Es muy probable que para esta época Jeremías está enfrentando una realidad dura a nivel político, porque el nuevo rey que está en Israel, que está en Judá, pues no se la lleva bien con él y está haciendo todo lo contrario de lo que Dios está mandando. Josías fue un rey que apoyó a Jeremías en su labor profética. Se cree que fueron buenos amigos, contemporáneos en edad y los dos de acuerdo en su tarea, en la tarea divina de extender el plan de Dios. Pero el rey que está en ese momento, que es Joacín, está en contra de Jeremías. Es un rey malo, es un rey malvado, que Jeremías dice una cosa y Joacín hace otra. Y eso comienza a generar una gran controversia en su corazón, una gran contradicción. Jeremías va a describir en este capítulo sendas angustias y va a llegar a comenzar a expresar sentimientos y realidades que no son propias de un creyente en situaciones normales, sino propios de personas en situaciones de presión o en situaciones de profundas angustias. Jeremías capítulo 20, versículo 7, es uno de los textos que más adelante lo vamos a ver y que nos va a ayudar a comprender lo que hoy se vislumbra en este capítulo. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Y en Jeremías, en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos 10 al 16, vamos a comenzar a ver lo que está pasando en el momento histórico que Jeremías está escribiendo. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: He aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en mano de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. La pregunta de Jeremías es: ¿quién tendrá compasión de ti? Está Jeremías y Dios mismo haciendo una pregunta para Judá y Jerusalén, preguntando en medio de las circunstancias y todas las realidades que van a enfrentar, ¿quién va a tener misericordia de ellos? Y yo quiero que leamos en esta oportunidad los primeros 9 versículos para que comprendamos que una expresión de la compasión de Dios para Judá y para Jerusalén, especialmente para el remanente, es la necesidad de la disciplina. La disciplina es una necesidad. Versículos 1 al 9. Me dijo Jehová: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, ¿no estaría mi voluntad con este pueblo? Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos?, les dirás: así ha dicho Jehová: el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio, a cautiverio. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová:
espada para matar y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa, o quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú que dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra, y dejé sus hijos a mi pueblo y los desbarataré, no se volvieron de sus caminos. Sus viudas se me multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos destruidor a mediodía sobre la madre y sobre los hijos. Hice que de repente cayesen terrores sobre la ciudad. Languideció la que dio a luz 7, se llenó de dolor su alma, su sol se puso siendo aún de día, fue avergonzada y llena de confusión, y lo que de ella quede lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. La pregunta de Dios mismo para Jeremías y para el pueblo es: ¿quién va a tener compasión de Jerusalén? ¿Quién va a tener compasión de Judá? Dijimos hace un momento que la compasión tiene que ver con el cuidado, con ponerse para defender a alguien, con traer esperanza y restaurar a personas que están en aflicción. Siendo que Judá y Jerusalén es una presa exquisita o deseada por todos los reinos vecinos, siendo que los asirios y babilonios y todos los imperios anteriores y posteriores desean y anhelan destruir a Jerusalén y a Judá. Cuando ellos vengan a tomar posesión de esta ciudad y de su gente, ¿será que ellos van a ser compasivos con los judíos? ¿Será que ellos les van a tratar con clemencia? ¿Será que ellos van a venir y van a sacar algunas riquezas y van a tomar cuidado de algunas cosas, pero van a tener la misericordia para los ciudadanos? La respuesta es no, porque los babilonios y los asirios y los egipcios y los persas y todos los imperios que se levantaron en la época del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fueron inclementes, no solo con los símbolos nacionales y con las riquezas de los judíos, sino con todo el pueblo. Fueron supremamente crueles. Ellos pretendieron destruir totalmente a Judá y a Jerusalén y a sus moradores. ¿Por qué en medio de todas las invasiones y en medio de todos los juicios, Judá y Jerusalén y los judíos no fueron totalmente exterminados? ¿Porque los emperadores fueron clementes, o piadosos, o compasivos? La razón por la cual ellos no fueron totalmente exterminados es porque había una promesa que Dios había dado, que tiene que ver con una promesa de pacto, y es: aunque se levanten contra ti, y aunque pretendan destruirlos y exterminarlos, no lo lograrán, porque yo he hecho una promesa, y cumpliré esa promesa, pase lo que pase. La razón por la cual Judá y Jerusalén y el pueblo y el remanente fueron preservados no fue porque ellos fueran buenos, ni porque los emperadores fueran clementes con ellos, sino porque Dios estableció una promesa, que se llama el pacto de redención y el pacto genealógico para que llegara el Mesías y preservar esa línea de monarquía y también de genealogía hasta Jesucristo. En esta primera parte vamos a ver lo que Dios dice: si Moisés y Samuel se pusieren delante de mí, yo no los escucharé. Si ustedes recuerdan conmigo, en el capítulo pasado, tanto en el capítulo 14 como en el capítulo 12, Dios le dice a Jeremías: no ore por este pueblo para bien, no levantes clamor por este pueblo. Jeremías se queda sin respuesta frente a esa afirmación de Dios. Yo creo que lo más común en Jeremías y en cualquiera de nosotros es: bueno, pero ¿por qué? Si tú me pides que no ore más por esta persona, o no ore por esta situación, o no ore de esta manera, la pregunta de cualquiera de nosotros sería: ¿por qué? ¿Por qué no lo debo hacer así, o por qué no lo debo hacer por esta persona? Dios no le respondió en el capítulo 14 a Jeremías, pero comienza el capítulo 15 respondiéndole, y le dice: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo, échalos de mi presencia y salga. La referencia que Dios hace para Jeremías en este momento y para nosotros es
que Moisés y Samuel fueron grandes intercesores del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Moisés intercedió a favor del pueblo? ¿Se acuerdan cuando Dios dijo, voy a destruir a este pueblo? Y Moisés se levantó, intercedió frente a Dios por este pueblo y le dijo, por favor no lo hagas. ¿Se acuerdan qué sucedió? Dios dijo, bueno, no voy a desistir de mi castigo y no voy a hacer el mal que había pensado hacerles a ellos. Moisés es catalogado en la Biblia como un gran intercesor, que Dios lo respaldó y lo guió en su voluntad para preservar el pueblo de Israel. Samuel también. Samuel en varias oportunidades intercedió a favor del pueblo, para que Dios cuidara al pueblo y lo bendijera. Y la Biblia dice que Samuel también es considerado como un intercesor. En Éxodo capítulo 32, versículo 11 dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y en el capítulo 34, versículo 9 de Éxodo dice, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. En Números capítulo 11, versículo 2 dice, entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Luego en Números 21:7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. En Deuteronomios capítulo 9, versículo 20, contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Moisés era un hombre que siempre intercedía por el pueblo. Cumplía una función sacerdotal de mediación a través de la oración y Dios le respaldó en muchísimas oportunidades cuando él clamó por el pueblo. Primera de Samuel 7, 5 al 11. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo contra los filisteos, y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y luego en 1 Samuel, capítulo 12, versículos 19 y 23, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y luego en el Salmo 99:6 dice, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová, y él les respondía. Moisés y Samuel son presentados en la Biblia como hombres intercesores a favor del pueblo, como hombres que clamaron una y otra vez por el pueblo de Israel y Dios escuchó sus oraciones y les respondió favorablemente según la petición que ellos hacían. Dios lo que le dice a Jeremías es, no pretendas ser un intercesor a favor del pueblo. Esa es la tercera oportunidad que Jeremías pretende orar a Dios para que Dios cambie los planes y para que Dios responda favorablemente. Y Dios en dos oportunidades le ha dicho que no lo haga, y esta es la tercera que le dice, si viniera Moisés y si viniera Samuel para interceder, los sacaría de mi presencia y no los escucharía porque no está mi voluntad con ellos. ¿Qué es lo que Dios le está enseñando a Jeremías? Que hay momentos en los que se debe interceder y hay momentos en los que no se debe interceder.
que ha habido momentos en la historia en los que se intercedió y Dios favorablemente mostró su voluntad a través de la intercesión de estos varones, pero que este no es el momento de interceder. Ya se ha intercedido mucho, el pueblo no ha respondido favorablemente, el pueblo no se ha arrepentido y no estamos en momento de interceder. Dios está en momento de derramar su castigo para los impíos y su disciplina para el pueblo de Israel. Que es oportuna la disciplina y que Dios no se va a devolver de su disciplina. La respuesta de Dios es, viene el castigo y viene un castigo cuádruple para ellos. Y Dios les va a decir cómo los va a castigar. Les dice el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, el que a cautiverio. ¿Qué es lo que Dios está hablando aquí? Dios está hablando de algo que a nosotros nos cuesta en algunos sentidos entender y es el tema de la predestinación o la determinación o la preordenación de Dios sobre todas las cosas. Dice, nadie se va a escapar. Todos, absolutamente todos en Judá y en Jerusalén llevarán las consecuencias del castigo disciplinario para esta nación, porque no se han arrepentido. Y habla Dios de 4 tipos de castigos para esa nación. Esos 4 tipos de castigos son muerte, espada, hambre y cautiverio. Unos van a morir, otros van a sufrir la guerra y las inclemencias de la guerra, otros van a tener que huir para no ser alcanzados por los ejércitos y mientras huyen padecerán hambre. Es decir, tendrán que pasar hambrunas porque tienen que refugiarse en las montañas o en las cavernas, tienen que huir de los enemigos y van a pasar hambre, y otros muchos serán alcanzados y llevados cautivos a un imperio enemigo. ¿Quién se va a escapar de esta tragedia? ¿Quién se va a escapar de la ira implacable de Dios para esta nación? ¿Qué es lo que Dios le dice a Jeremías? No ore más. Aun si vinieran grandes intercesores de la antigüedad, no los escucharé porque lo único que voy a enviar sobre ellos son 4 géneros de castigo para matarlos, para destruirlos, para humillarlos y para que se aterroricen todos los reinos de la tierra. Es supremamente diciente lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Dice, yo los voy a devorar, los voy a destruir y los voy a entregar al terror por una razón. Y es porque el malvado Manasés ha cometido muchas iniquidades y el pueblo de Israel ha seguido las iniquidades del malvado Manasés. ¿Se acuerdan que fue Manasés el que unos años anteriores había mandado matar a Isaías? La historia dice que Isaías huyó del rey Manasés, que es conocido con ese adjetivo como el malvado rey, el hombre más malvado de todos los reyes de Judá. Y huyendo Isaías se metió en un árbol que estaba hueco para protegerse. Como no salían y lo podían sacar, este rey malvado mandó a cerrar el árbol para matarlo. Y murió allí dentro del árbol. Dice la Biblia que a causa de ese hombre malvado que hizo todo lo malo ante Jerusalén y que todo el pueblo caminó en esos pecados terribles, dice, yo los destruiré, los castigaré. Los primeros versículos que leímos hace un momento hablan del castigo. ¿Quién va a escapar del juicio? ¿Habrá oración, intercesión, súplica o mediación que pueda hacer que alguien se escape de este juicio inclemente de Dios? La respuesta es no. ¿Quién tendrá compasión de ti? ¿Quién podrá venir y auxiliar a Jerusalén frente a la ira implacable de Dios? ¿Quién podrá venir y decir, no, yo tomo el lugar de estos hombres malvados y por favor no los castiguen o no venga sobre ellos la ira de Dios? Dios va a decir al final del versículo 5, o mejor en el versículo 6, dice las razones por las cuales Dios va a castigar. Dice, yo los voy a castigar porque ustedes me dejaron, se volvieron atrás de dioses ajenos, porque se olvidaron de mí y porque estoy cansado de arrepentirme. La idea del texto es que el pueblo de Israel deliberadamente se había ido tras la idolatría y se había olvidado de Dios.
La idea final del versículo es que en algunas oportunidades el pueblo de Israel vino pidiendo perdón. Pidió perdón, dijo, prometemos no volverlo a hacer, y sin embargo, lo volvieron a hacer. No sé ustedes cómo se sienten cuando hay personas que una y otra vez les piden perdón por las mismas acciones. Cuando una persona vuelve y la embarra, y te pido perdón, te prometo no volverlo a hacer, y a los pocos días, o a la semana siguiente, nuevamente lo mismo, y nuevamente lo mismo. Dios lo que le está diciendo es, estoy cansado de sus arrepentimientos. La pregunta es, ¿realmente se había arrepentido el pueblo de Israel alguna vez? ¿Realmente cuando ellos se acercaban a Dios era en genuino arrepentimiento? ¿O era simplemente lo siento, no lo volvemos a hacer, pero no había arrepentimiento? Hemos visto en capítulos anteriores que el pueblo de Israel no se había arrepentido. En algunos momentos, a lo que más llegó en la época de Jeremías fue a decir, hemos pecado contra Dios, lo sentimos, pero no más. ¿Y eso es arrepentimiento genuino? Que yo diga, la embarré, disculpe, ¿eso es arrepentimiento? El arrepentimiento implica una profunda conmoción interna por haber ofendido a Dios. El arrepentimiento implica conversión, es decir, un cambio de actitud y caminar en sentido contrario al camino que íbamos. Y el arrepentimiento implica restitución o reparación del daño causado. Si no hay esos tres ingredientes, no hay arrepentimiento verdadero. Solo hay un reconocimiento vago del mal que hemos causado. Dios les va a decir al pueblo, estoy cansado de sus supuestos arrepentimientos. Estoy cansado de sus supuestas conversiones, pero ustedes siguen en lo mismo, no cambian. Y la pregunta del versículo 5 es, ¿quién se va a entristecer por ustedes? Es decir, voy a derramar mi ira, mi castigo, mi disciplina sobre ustedes, y ¿habrá alguien que les pueda auxiliar? ¿Habrá alguien diferente a mí, superior a mí, que pueda ser compasivo y benévolo con ustedes y les auxilie en la aflicción? ¿Será que los babilonios van a poder auxiliarlos si Dios envía castigo? ¿Será que si Dios manda una disciplina sobre nosotros, habrá alguien que nos pueda compasivamente evitar o cuidar o mitigar ese dolor? La respuesta es no, porque ya pasó el momento de eso. Cuando Dios nos disciplina, ¿quién es el único que puede tratarnos con compasión? Dios mismo. Cuando Dios produce dolor o angustia en nosotros, ¿quién es el único que puede consolarnos? Solo nuestro Dios. Entonces la pregunta, ¿quién podrá tener compasión de ti? Tiene una respuesta obvia. Y la respuesta obvia es aquel que disciplina. Solo aquel que disciplina lo hace con compasión y puede compasivamente restaurarnos y consolarnos en medio de nuestra disciplina. Yo no sé cómo son los procesos disciplinarios de ustedes con sus hijos. Aquí en la parte final de esta sección del capítulo habla de los padres y de los hijos y de las madres y de sus hijos. Yo no sé cómo son los procesos disciplinarios, pero lo adecuado de un proceso disciplinario con nuestros hijos es que nosotros nos acerquemos a ellos, les mostremos el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, les mostremos la norma que ha sido violada, les apliquemos la disciplina física y luego después de la disciplina nuevamente les ratifiquemos nuestro amor. Algunos hablan que ese es el efecto sándwich. Amor, disciplina, amor. Comienza con amor el proceso disciplinario, viene la disciplina y viene nuevamente una afirmación en amor. Muchas veces disciplinamos físicamente a nuestros hijos y les decimos inmediatamente, pero recuerda, hijo querido o hija mía, yo te amo muchísimo y quiero que sepas que te amo mucho. Y eso que acabo de hacer por ti es un acto de amor para reconvenirte, para limpiar tu corazón y para hacer que comprenda que eres pecador y que tienes que corregir tu camino. Pero te amo muchísimo. Y muchas veces nuestros actos disciplinarios terminamos con nuestros hijos abrazándonos, llorando y diciendo te amo muchísimo. ¿Quién podrá consolarnos si somos disciplinados? ¿Habrá una persona externa que comprenda la disciplina y nos pueda consolar? ¿Habrá alguien diferente a nuestros padres que pueda consolarnos en un momento profundo de aflicción? Solo nuestros padres son provistos por Dios
para consolarnos. Y en el caso de nosotros como hijos de Dios, solo nuestro Dios, que Él propone y dispone y permite la disciplina, es el único que nos puede consolar. Lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel es, no pretendan que en este momento de disciplina, cuando ya no estoy interesado en sus intercesiones y en sus clamores, cuando reciban la disciplina, no pretendan buscar en Babilonia consuelo o compasión. No pretendan huir a otros hombres y entregarse en brazos de otros para que otros los consuele. Lo que Dios les está diciendo, yo les traigo la disciplina y yo mismo tengo compasión de ustedes. Yo les traigo la disciplina y yo mismo me entristeceré por la causa de ustedes y vendré a preguntar por la paz de ustedes. ¿No les parece eso maravilloso a ustedes? ¿No les parece, queridos hermanos, que ese acto disciplinario, justiciero de Dios está lleno de gracia y de benevolencia? Lo común sería para nosotros que si Dios está muy fuertemente airado con nosotros y derrama su ira implacable y su disciplina sobre nosotros, es que voltee su espalda y que nos deje abandonados. Y que diga, no quiero saber nada más de ustedes. Hasta aquí vamos. Eso sería lo común. Pero no es común en Dios eso. Eso es común en nosotros que somos pecadores, que somos vengativos y que guardamos resentimiento. Nosotros sí nos comportamos así. Nosotros decimos, yo con esta persona no quiero tener nada más, lo saqué de mi corazón y se acabó el amigo. Pero Dios no actúa así. Dios dice, se han portado muy mal. Merecen disciplina. Les voy a traer una disciplina muy fuerte, muy severa. Pero solo yo tendré compasión de ustedes. Les voy a disciplinar fuertemente, pero yo mismo me entristeceré por la causa de ustedes. Les voy a aplicar la disciplina necesaria, justa, precisa, pero yo mismo vendré a preguntar cómo están, cómo les va. Tú me dejaste. Estoy cansado de su falso arrepentimiento, pero yo tengo compasión de ti. ¿No les parece un poco contradictorio? Pero en medio de esa aparente contradicción a nuestra forma de ser, vemos la bondad y la gracia inmerecida de nuestro Dios. El versículo 7 dice, los aventaré con aventador hasta las puertas de la tierra. Y dejé sin hijos a mi pueblo y lo desbarataré, no se volvieron de sus caminos. Y luego habla de las viudas, lamentando la pérdida de sus hijos. Las viudas al mediodía, sintiendo que el día se les oscureció, porque estos hombres van a morir en la guerra. Quedan las viudas, pero luego sus hijos también van a morir en la guerra y quedan desamparadas. Dice, los aventaré como con aventador. Habla de un aspecto de la cultura agrícola de los judíos trabajando en el trigo, porque era con el aventador o con el trincho, con la pala con la cual se aventaba el trigo para esparcirlo. Y se levantaba así, y aquello que era trigo caía a tierra, el grano, y lo que era cáscara o tamo o basura, el viento se lo llevaba. Entre más alto se aventara el trigo, era más fácil separarlo de la basura o de la escoria, como dice luego en el Nuevo Testamento. Cuando Dios dice, yo voy a aventarlos como aventador, lo que está diciendo, yo los voy a esparcir a lo más lejos, hasta los confines de la tierra, para saber quién es verdadero trigo, verdadero grano, que sirva, y aquello que es basura, se quemará. Dios está hablando en términos de pacto, en términos de la alianza. Y en el versículo 7 dice, languideció la que dio a luz 7, se llenó de dolor su alma y de confusión. No hay para ella esperanza. Habla no solo de la compasión que Dios tiene espiritualmente hablando para nosotros, sino habla también del dolor que van a enfrentar las mujeres. Las mayores afectadas en la guerra, o los mayores afectados en la guerra siempre son las mujeres y los niños. Siempre son. ¿Por qué las mujeres? Porque generalmente los hombres van a la guerra y mueren, pero las mujeres tienen que afrontar la viudez, el cuidado prematuro solas de sus hijos, muchas veces tener que solventar una economía en solitario y toda la vergüenza y el oprobio y la humillación y el dolor de quedarse en viudas jóvenes. Y los hijos también van a sufrir.
Pero aquí es tan tenaz la situación que dice que no solo estas mujeres quedan viudas y después de superar el dolor de la pérdida de sus esposos, porque una mujer cristiana ama a su esposo, se quedan con sus hijos y ahora sus hijos también mueren. Dice, no importa si tuvo 7 hijos, sus 7 hijos mueren en la guerra, ¿y cómo quedan estas mujeres? Viudas y sin hijos. Dice, languidecen o se estremecen de dolor, se secan de dolor, porque no hay esperanza, no hay cuidado para ellos. Queridos hermanos, ¿quién tendrá compasión de ti? En medio de la disciplina necesaria, ¿quién es el único que tiene compasión de nosotros? El Señor. No pensemos que cuando Dios nos disciplina, tenemos o podemos recurrir a otros brazos o a otras voces que nos consuelen y nos alienten. Si somos disciplinados por el Señor, ¿a quién es que tenemos que ir para consuelo y paz? A nuestro mismo Señor. Pero la tendencia nuestra es que cuando somos disciplinados, huimos. No sé si alguno de ustedes o todos ustedes cuando se les fue a disciplinar, cuando les fueron a disciplinar sus padres, salieron corriendo, huyendo. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quién dijo, me vas a disciplinar? Voy a tus brazos para que tú me disciplines. No lo hacemos, no es nuestra condición. Nuestra condición es, me van a disciplinar, huyo, corro y me escondo y me subo a un árbol. O me escondo y aparezco después de varias horas, cuando ya la ira de mis padres se haya opacado o ellos estén distraídos, y evado la disciplina. Dios dice que no huyamos cuando Dios nos va a disciplinar, que si Él nos va a disciplinar, lo que debemos actuar con un carácter cristiano es acercarnos a Dios y decir, merezco disciplina, aquí estoy, disciplíname. ¿Lo podemos hacer por nuestra propia condición? No podemos. Nosotros siempre pretendemos evadir la disciplina y cuando somos disciplinados nos llenamos de ira, de frustración y huimos. Dios nos dice, solo yo puedo tener compasión de ti. Pese a la disciplina, vengan a mí, que yo soy el que voy a ustedes y pregunto por cómo están. En segundo lugar, versículos 10 al 14. Ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. ¿Puede alguno quebrar el hierro del norte y el bronce? Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio, por todos tus pecados y en todo tu territorio. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. En este segundo momento, en el capítulo, hay una terrible paradoja que está enfrentando el profeta Jeremías. Y es un primer indicio de la profunda depresión, angustia y soledad que está enfrentando el profeta Jeremías. El profeta Jeremías comienza a enfrentar soledad, pero una soledad que va más allá de sentirse solo por un momento. Muchos de nosotros enfrentamos soledad porque alguien no nos acompañó a una diligencia, porque tuvimos que estar una semana solos, porque alguien viajó y nos dejó solos y decimos, me sentí muy solo esta semana. Pero no es esa la soledad que tiene Jeremías. La soledad que Jeremías está enfrentando es una soledad existencial, es una soledad profunda, es una soledad depresiva, angustiante, es una soledad fatal, porque aunque está en medio de todo un país, en medio de toda una gente que le rodea, está en una ciudad principal, que es Jerusalén, está y se siente realmente solo. Todos los de su pueblo le han abandonado, y recuerden que en capítulos anteriores están maquinando para matarle, ¿sí? Su familia cercana le ha abandonado, ¿sí? Está en una situación terrible, el rey le ha abandonado porque su rey que era amigo murió y ha quedado solo.
tiene que enfrentarse al rey, enfrentarse al sistema sacerdotal, enfrentarse a los de su pueblo, enfrentarse a los de su nación y además de eso enfrentarse a sí mismo. Jeremías comienza a expresar un segundo lamento existencial en el libro de Jeremías. Hubo ya uno en el capítulo 12 y este segundo lamento es ¡ay de mí! Y los ¡ay! En la Biblia generalmente significan dos cosas. Uno, dolor, ¿cierto? ¡Ay de mí! Pero otra situación de los ¡ay! Es justicia, implica justicia. Es decir, viene sobre mí la justicia de Dios o el trato de Dios y me va a doler o me está doliendo muchísimo. ¡Ay de mí! ¡Madre mía! Ustedes saben por qué muchos le mencionan la madre a uno con frecuencia, ¿no? Jeremías lo hizo en esta oportunidad. ¡Ay de mí! ¡Madre mía! ¡Oh mi madre! ¡Ay de mí! Jeremías recurre a una expresión común en su dolor, que es una expresión de profunda angustia y de profunda confrontación emocional, diciendo, me siento despreciado, rechazado, reprochado y no sé qué va a hacer de mí. En ese versículo dice, me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Así como el juicio es universal, así como la disciplina implica ser aventados o esparcidos por todos los confines de la tierra, al pueblo judío, Jeremías dice, yo me he constituido como un hombre de discordia para toda la tierra. ¿Qué es lo que está sintiendo Jeremías? Jeremías no está diciendo, gloria a Dios, tengo tantos me gusta en algo que acabé de poner en internet. Tengo muchos seguidores. Mucha gente está a mi favor. Tengo tantas personas que quieren escucharme, verme, estar conmigo. Me siento bien. Qué buen llamado Dios me hizo. Me hizo un llamado, me dio la convicción de hacerlo y tengo mucha gente que me sigue. ¿Es eso lo que está diciendo Jeremías? Lo que está diciendo Jeremías es, Dios me llamó a una tarea. Me llamó a una tarea grande, de magnitudes enormes, lo estoy haciendo con fidelidad, pero mientras más fiel soy en hacer la tarea que Dios me ha puesto, más enemigos tengo, más solo estoy, más perseguido y reprochado estoy, y más gente se burla. La Biblia dice que cuando Jeremías caminaba por las calles de Jerusalén y por las aldeas de Judá, la gente estaba a los alrededores. Estaba a la vera del camino, no para saludar a Jeremías y decir, Jeremías, Dios te bendiga, nos gustó tu prédica, estamos orando por ti. Que cuando Jeremías caminaba por las calles, la gente estaba a los lados diciendo, ese es un infame, ¿cómo nos dice esas cosas? Es un hombre malo y perverso. Dice, todos se burlaban de él y le reprochaban, y toda la gente lo señalaba. Y por eso él dice, ¡ay de mí! No aguanto más, no soporto más. ¿Para qué me engendraste? ¿Para qué nací? El primer reclamo que hace Jeremías en este libro sobre por qué nació, lo hace en el capítulo 15. Y luego vamos a ver una expresión mayor de su dolor en el capítulo número 20. ¡Ay de mí! Y pareciera que está hablando con la mamá y diciéndole, ¿para qué me engendraste? Ahora, ¿fue la mamá lo que lo engendró o fue el papá? Está recurriendo a los padres y diciéndole, ¿para qué fui engendrado? En otras palabras, ¿para qué nací? ¿Para qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es la razón, el sentido, el propósito de mi estadía aquí? Y Jeremías toma una figura que es una figura común hasta nuestros días, que de hecho es un adagio, que dice, préstale plata a una persona y perderá un amigo. Eso es lo que dice Jeremías acá. Yo me siento como si me hubieran prestado a mí y no hubiera pagado. Y todo el mundo me señala y me humilla. Eso es lo que dice allí en el versículo 10. Nunca he dado ni tomado en préstamo,
y todos me maldicen. Nunca he quedado debiendo nada. Nunca he tenido que quedar mal con nadie en términos económicos, que alguien yo le deba y me diga y me censure que no he pagado. Dice, pero sin embargo todos me maldicen. ¿Cómo se está sintiendo Jeremías en este momento? ¿Qué es lo que Jeremías le está diciendo a Dios entre líneas? Ya le dijo a sus padres, ¿para qué me engendraron? ¿Se tiene sentido la vida así? ¿Tiene sentido la vida en medio de la persecución, la humillación continua, la burla, el reproche, la soledad? Dios no nos diseñó para vivir en soledad. Dios no nos diseñó para vivir en afrenta y en oprobio permanente. Dios no nos diseñó para el dolor. Dios nos diseñó para vivir para la gloria de Él y gozarnos en Él para siempre. ¿Por qué Jeremías está afrontando semejante situación de soledad? Primero, por la propia maldad del pueblo. Porque el pueblo, al no atender la voz de Dios, se constituyó enemigo de Dios y por supuesto, a quien ven cercano es a Jeremías, y como no pueden enfrentarse contra Dios directamente, se enfrentan contra Jeremías. Jeremías está sufriendo. Jeremías en el versículo 11 dice, sea así, oh Jehová, es decir, si no va a cambiar ni modo, está bien, lo aguanto, acepto. Si no te he rogado por su bien, si no te he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. Jeremías le está diciendo, está bien Dios, comprendí, no voy a orar más por ellos para bien. Él está reaccionando al capítulo anterior, cuando Dios le dice, no ores por este pueblo para bien, porque no te oiré. Y Jeremías después cae en razón, no sabemos cuánto tiempo después, y le dice Dios, bueno, está bien, entendí, no voy a orar por bien para este pueblo, porque lo que va a venir es aflicción y angustia. Y luego la pregunta del versículo 12, ¿puede alguno quebrar el hierro del norte y el bronce? Jeremías va a aludir a dos metáforas que Dios usó en el capítulo 1 cuando él fue llamado al ministerio. Cuando Dios llamó a Jeremías le dijo, te pondré como columna de hierro, como muro de bronce, como ciudad fortificada, y nadie podrá hacerte daño. Eso fue lo que Dios le dijo a Jeremías, ¿recuerdas? Pero Jeremías ahora está recordando, está procesando esta información. En su angustia, en su dolor, está remembrando lo que Dios le dijo, pero Jeremías lo ve al contrario. Jeremías lo que dice es, el hierro y el bronce es como yo veo al imperio babilónico. Son los babilónicos y es el ejército de Babilonia el que viene quebrándonos y viene hollándonos fuertemente como hierro y como bronce. ¿Podrá alguno quebrarlo? ¿Podrá alguno detener a Babilonia? La pregunta es, ¿no sigue Jeremías orando para bien? Jeremías en el versículo anterior le dice, está bien, no voy a orar más para bien. Viene aflicción, pero el versículo siguiente le dice, ¿quién podrá quebrar o detener a los babilonios? ¿Se dan cuenta cómo nosotros generalmente caemos en la ambigüedad y en la dicotomía, en cómo nosotros vemos las cosas y el actuar de Dios? Jeremías está confundido. Jeremías está en una angustia personal profunda, en profunda aflicción. Olvidó que Dios le dijo que quien ha sido puesto como columna de hierro y como muro de bronce es el pueblo de Dios, es la palabra de Dios y que nadie podrá enfrentar esa palabra. ¿Por qué Jeremías ahora ve que bronce y hierro es Babilonia y no la palabra de Dios? Queridos hermanos, nosotros con frecuencia vemos eso. Con frecuencia nosotros vemos que Dios nos abandona y que los enemigos son tan poderosos que nos van a destruir. Con frecuencia nosotros vemos que los enemigos prevalecen contra nosotros y que nosotros nos vamos a sucumbir en el dolor. ¿Puede alguno quebrarlos? Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio, por todos tus pecados y en todo tu territorio, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Dios le responde nuevamente a Jeremías. Jeremías dice, ¿quién quebrará
¿O quién detendrá a estos imperios y a estos soldados poderosos? ¿Y qué le responde Dios a Jeremías? Fuego encendido y viene contra ustedes y servirán en naciones extranjeras. Yo no sé qué era lo que más le preocupaba a Jeremías. No sabemos a ciencia cierta si a Jeremías lo que le preocupa es su propia dignidad, su propio honor. No sabemos si a Jeremías lo que más le preocupa son sus propios sentimientos. No sabemos si a Jeremías le da vergüenza de que el pueblo de Dios sea expuesto tan terriblemente por un imperio tan poderoso. No sabemos. Pero lo que Dios le dice en el versículo 14 es: te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces. ¿Qué le está diciendo Dios a Jeremías? Si te preocupa servirme, pues no te preocupes, sírveme aquí. Y cuando yo disponga lo contrario, te llevaré al extranjero para que me sirvas. Pero no al extranjero de visita en primera clase, sino como exiliado y como cautivo. Muchos de nosotros y muchas personas hoy dicen: yo quiero servir a Dios en las naciones. Yo quiero ir y ser misionero y predicador e ir en primera clase. Yo quiero servir a Dios donde Dios me mande. Pero ninguno dice como Dios me mande. Porque uno dice, pues donde Dios me mande, no importa, ¿cierto? ¿En qué silla del avión? No, Dios le va a decir a Jeremías: si te preocupa servirme, si lo paradójico para ti, lo que te aflige es: vienen y nos van a invadir y no voy a poder servir más a Dios, no te preocupes, Jeremías, me vas a poder servir, ya no aquí, sino en el extranjero, porque vas a ser llevado al exilio y este pueblo al cautiverio. ¿No les parece interesante eso, no? Yo no sé si eso fue un consuelo para Jeremías o fue un baldado de agua fría que le permitió comprender que Dios no estaba a favor de sus emociones ni a favor de su bienestar, que Dios no estaba a favor de resolverle su tema de dignidad y de compañía, y Dios no estaba a favor de decirle: bueno, Jeremías, si todos te abandonan, te voy a dar aquí una familia, un grupito que esté a favor tuyo. Dios lo que le dice es: no te preocupes por eso, van a llevarte, y tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio. ¿Qué le preocupaba a Jeremías? ¿Las riquezas de los judíos? ¿Los símbolos de los judíos en Jerusalén y en el templo? ¿Que toda la riqueza y el oro que había en el templo era tan valioso y había que protegerlo? Por lo menos había que venderlo. ¿Sí? Por lo menos vendámoslo barato. Cuando uno piensa en viajar o piensa en que posiblemente hay una situación de calamidad, uno dice: bueno, pues aunque sea, vendamos algunas cosas. Pongámoslas en venta a tiempo o vendámoslas baratos si es necesario, pero no perdamos todo. ¿Qué le responde Dios a Jeremías? Jeremías, todas tus riquezas, todas tus posesiones y tus tesoros ni siquiera se van a entregar, ni se van a vender, ni a regalar. Se los van a robar unos depredadores, se los van a llevar sin ningún precio, y eso sucederá en todo tu territorio. ¿Qué le queda a Jeremías para esperar? ¿Qué esperanza tiene Jeremías? ¿Qué es lo paradójico de Jeremías? Jeremías viene exponiendo su causa y Dios le expone la causa del pueblo. Jeremías viene diciéndole: Señor, me siento solo, estoy triste, no sé qué hacer, por favor, ayúdame. Y el Señor, ¿qué le dice? No solo tú, sino toda esta nación vivirá en eso. Tú te sientes solo, ellos se sienten felices porque siguen a falsos profetas. Pero mañana todos ustedes sufrirán el dolor y la miseria, y todos serán llevados al extranjero, al exilio, unos de espada, otros muerte, otros hambre, otros cautiverio. Jeremías, ¿te quedó claro? Comienza diciendo: ay de mí, madre mía. Posiblemente terminó diciendo: ay, Dios mío. Queridos hermanos, cuando nosotros comprendemos el plan de Dios, olvidamos que somos el centro de atención. Cuando nosotros comprendemos el llamado y la vocación con que Dios nos ha llamado, olvidamos que somos objeto de la atención central de Dios y nos disponemos enteramente en las manos de Dios. No estamos en función de nuestro bienestar, de nuestro beneficio, cuánto gano, cuánto me pagan, dónde me reciben, dónde me hospedan, qué me van a dar.
nosotros estamos en función de servir a Dios, no importa donde sea, en las condiciones que sean, no importa la soledad, la tristeza, la burla, la aflicción, no importa si comprendemos para qué estamos aquí o no, no interesa eso. Lo importante es, Dios nos llamó para servirle y le vamos a servir donde Él nos lleve y como Él nos lleve. Amén. Jeremías está diciendo, ay de mí, pero la pregunta inicial es, ¿quién podrá tener compasión de ti? La respuesta es, en medio de la soledad, en medio del llamado y de las implicaciones severas del llamado, ¿quién puede tener compasión de nosotros? ¿Nuestra madre? Eso es lo que le está diciendo Jeremías. Jeremías dice, no entiendo para qué Dios me hizo vivir, posiblemente mi mamá me explique. No entiendo, me siento solo y triste, posiblemente mi familia llene el vacío emocional de incomprensión que tengo frente a esta dureza del llamado y a las implicaciones. Y Dios le responde, Jeremías, no hay madre, no hay riquezas, no hay tesoros, no hay paz, no hay estabilidad que pueda darnos el consuelo y la esperanza que necesitamos. ¿Quién podrá tener compasión de ti? ¿Quién podrá quebrar a nuestros enemigos si es necesario? ¿Quién podrá detenerlos? Ahora, si no hay quien los detenga y vamos al exilio, vamos a la muerte, vamos al secuestro, la implicación que sea, ¿quién puede tener compasión de nosotros? Solo nuestro Dios. Eso es lo que Dios le está diciendo a Jeremías. Jeremías, casi que entre líneas le dice, Jeremías, no te aflijas demasiado. Porque como en otras oportunidades Dios le ha dicho, apenas esto es comienzo de dolor. ¿Cuántos años llevaba Jeremías sufriendo en este ministerio profético? No sabemos, posiblemente unos 10 años para este momento. Y Jeremías dice, ya no puedo más, Señor, ay de mí, ¿qué hago? Mamá mía, ayúdame. Y Dios le dice, Jeremías, apenas estás comenzando. Luego, en tercer lugar, versículos 15 al 21. ¿Quién podrá tener compasión de ti? Solo la gracia maravillosa de Dios. Tú lo sabes, oh Jehová. Acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. En esta tercera parte, Jeremías nuevamente, como cualquiera de nosotros, está presentándose ante Dios de manera egoísta. Dios no lo llamó para pensar en él. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Jeremías, qué le dijo? Te pondré por profeta a las naciones. ¿Recuerdan? Capítulo 1. Te he llamado para ponerte por profeta a las naciones. Es decir, no estoy en función tuya. Eres solo un instrumento en mis manos para muchos. Muchos escucharán y advertirás tú a muchos sobre lo que voy a hacer. Pero Jeremías está en un momento de soledad, de angustia, y no está pensando en las naciones. ¿En quién está pensando ahora? En él. Hay muchos artículos y pronombres personales en este capítulo. Muchos posesivos. Mi, yo. ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez que piensan solo en ustedes?
Generalmente lo hacemos porque somos egoístas, porque somos individualistas, porque somos subjetivos en todo. Nosotros siempre estamos en función nuestra. Si me siento bien, pienso que todo el mundo está bien. Si todo gira en torno a mí, pienso que todo marcha bien. Jeremías está en ese momento, es una encrucijada para él, diciendo, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame, véngame, por amor de ti sufro. Y Jeremías en el versículo 16 le está diciendo, Señor, no soy tan malo para que me pase todo esto. No hay razón, no hay derecho para todo eso que tú me estás diciendo. Jeremías le está diciendo en el versículo 16, pero Señor, si es por tu palabra, yo la recibí, la comí y la medito. O sea, si es por devocional, yo todos los días hago mi devocional. Yo cumplo mis deberes espirituales, o sea, no es para tanto. ¿Por qué todo esto? Jeremías está en un plan que es un plan malévolo, que no nos corresponde hacer. Y es entrar a defendernos frente a Dios. ¿Puede alguno de nosotros defenderse frente a Dios? ¿Sus hijos alguna vez entran a cuestionar lo que ustedes hacen y a querer defenderse? Y decir, ¿por qué a mí? No, venga, le explico, escúcheme. ¿Hacen eso nuestros hijos? Y a veces nosotros caemos en la trampa, sí, hijo, ven, nos sentamos y explícame. Y a veces nosotros también pensamos que Dios nos lleva el juego y que se sienta con nosotros, ya, entendí, ahora sí supe por qué era lo que sentía y qué es lo que quieres. Jeremías está haciendo eso. Jeremías le dice, fueron halladas sus palabras, el pueblo no las comió, pero yo las comí. ¿Sí? Y tu palabra me fue por gozo y por alegría a mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Y luego el versículo 17, yo no me senté en compañía de burladores. Es decir, yo no tengo nada que ver con este pueblo. ¿Sí? A mí sáquenme de ese grupo porque yo soy harina de otro costal. Ni vaya a pensar que yo soy como ellos. Y le dice, y yo no me engreí. En el versículo 17, no me engreí a causa de tu profecía. Es decir, no piense que yo me llené de orgullo y de altivez porque como soy el único profeta bueno y como tú sabes que yo cuento contigo y tú estás a mi favor, no piense que yo estoy engreído, no piense que se me subió el llamado a la cabeza y que me llené de altivez y de prepotencia. No, Señor, por favor, no pienses eso. ¿Sabe qué sí hice, Señor? Posiblemente tú no lo sabes, pero quiero que sepas lo que yo hice, para que te des cuenta por qué estoy sintiéndome así. Yo me senté solo. Yo me senté solo porque tú me llenaste de indignación. Fuiste tú el que me llenaste de indignación. Y si yo reacciono así, y si yo te estoy reclamando esto, tú eres el responsable. Yo estoy solo por tu culpa. Yo me siento avergonzado y humillado por tu culpa. Fuiste tú. ¿Cómo les parece la reacción de Jeremías? Jeremías está culpando a Dios de lo que no tiene nada que ver con Dios. Jeremías le está diciendo, Señor, me siento solo, estoy muy angustiado y deprimido y tú eres el responsable. Yo no soy soberbio, yo no vivo en pecado, yo leo tu palabra, yo hago mi devocional, voy a la iglesia todos los domingos, diezmo de todo lo que gano, hago oraciones. ¿Y qué dice Jesús? Fariseo. Hipócrita. ¿Será que puede conocer más el corazón, el creyente, que Dios mismo? ¿Será que yo puedo cuestionar a Dios por qué hace sus planes? ¿Será que si no entiendo o me siento mal, tengo el derecho de frentear a Dios y decirle por qué lo hace y culparlo a Él? Jeremías lo está haciendo. Y Jeremías se está sintiendo indigno y dice, tú me estás causando esa indignación. Se siente solo y dice, tú lo estás haciendo. Y luego en el versículo 18, como si fuera poco, comienza a hacerle preguntas a Dios. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria y como aguas que no son estables? Es decir, Señor,
Lo que tú me prometiste en el capítulo 1 cuando me llamaste, cuando yo me dejé convencer de ti, y cuando yo te dije sí, yo no lo estoy viendo. Yo estoy viendo que tú eres como una ilusión, eres como un fantasma, eres como una idea, eres como algo tan abstracto que yo no logro verte en lo concreto. Tú me estás dando un dolor y una herida y estoy desahuciado. ¿No puedo contar más contigo? ¿Vas a hacer que mi dolor sea perpetuo? Miren lo contradictorio, hermano. ¿Qué es lo perpetuo para los creyentes? La gracia de Dios es perpetua. El cuidado de Dios es perpetuo. La compañía de Dios es perpetua. Su palabra es perpetua. Su Espíritu Santo en nosotros es perpetuo. ¿Qué es temporal? El sufrimiento, el dolor, las aflicciones, las miserias, los desencantos, los desencuentros, las burlas, son temporales, son leves tribulaciones momentáneas. Pero ¿qué es lo que hace Jeremías? Lo perpetuo y lo eterno lo considera efímero e ilusorio. Y aquello que es tan efímero, ilusorio y tan temporal lo considera eterno, perpetuo. Está confundido Jeremías. Está muy mal Jeremías. ¿Por qué está mal Jeremías, queridos hermanos? Porque dejó de mirar al Señor y comenzó a mirarse a sí mismo. Porque dejó de ver el llamado y las implicaciones de su encargo y el carácter perfecto de Dios y comenzó a mirarse a sí mismo. Porque Jeremías creyó algo que muchas veces creemos nosotros, que él era mejor que todos los demás. Y todavía le dice, Señor, ¿tú crees que estoy engreído? Pues no, claro que estaba engreído. Claro que estaba engreído porque él dice, pues si yo soy el que profetizo todo esto, a ellos les va a pasar todo eso. Pero a mí no me va a pasar eso. Y Dios le dice, olvídate Jeremías, olvídate porque vas a vivir lo mismo que ellos. Y serás humillado y esparcido igual que ellos. Y tus riquezas y tu dignidad igual que ellos la afrontarás. Y no vas a decir que no me sirves allá también me servirás. Jeremías está pasando un momento de profundo dolor. Y Jeremías piensa que es digno. Y Jeremías piensa que no hay motivo para que Dios permita eso. ¿Recuerdan lo que dijo Job? Recibiremos de Dios solo lo que nos gusta y no recibiremos también lo que no nos gusta. Si Dios nos preguntara, ¿quieres recibir esto, hijo mío? La mayoría de las cosas nosotros no las recibiríamos. Gracias a Dios porque nos pregunta. Igual como nosotros no podemos preguntar a nuestros hijos qué quieren, porque Dios nos puso como padres y somos nosotros los que velamos por el bienestar integral de ellos. Muchas veces nuestros hijos no quieren estudiar y nosotros ¿qué decimos? Bueno, pues quédate. O no quiero hacer esto o aquello. No, hay tareas, hay deberes, hay principios, hay encargos ineludibles que tienen que ser realizados. Pero ¿saben Dios cómo le responde? Jeremías se acerca a Dios. Y yo me imagino a Jeremías como cuando nosotros estamos furiosos, ¿cierto? Cuando estamos heridos diciéndole, Señor, venga a ver, tengo preguntas para ti. Te voy a hacer unas preguntas. ¿Tú qué es lo que estás haciendo conmigo? ¿Eres una ilusión para mí? ¿Eres como un agua que no se retiene, como una cisterna rota que se está vaciando y no me va a poder cuidar y refrescar? ¿Eres tú como una ilusión y estás pensando que yo hago parte de toda esta multitud pecadora? ¿Tú crees eso? ¿Tú no crees que yo soy hombre limpio, íntegro y que no merezco esto? Mire, yo nunca me he sentado con ellos. Yo nunca he compartido lo que ellos hacen. Y termina Jeremías su parte, posiblemente diciendo, bueno Señor, entonces, a ver, ¿qué me va a decir? Y Dios es tierno y compasivo. Y Dios no nos deja con esos. Dios nos responde. ¿Saben qué le responde en el versículo 19? Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de la vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? De una manera categórica, firme, como Dios sabe decir las cosas,
Lo hizo con Jeremías. Dios no se dejó increpar por Jeremías, como no se deja increpar por ninguno de nosotros. Dios no se dejó cuestionar ni entrar en el juego nuestro de nuestras pataletas. Dios le dice a Jeremías, Jeremías, conviértete. ¿De qué tiene que convertirse Jeremías? Si Jeremías dice que no ha hecho nada, es inocente, como todos nosotros, hasta que se nos compruebe lo contrario. Y Dios le comprueba a Jeremías que necesita convertirse, porque lo que él ha dicho es justo su pecado. Lo que él dijo que no había hecho y que no había compartido es justo su pecado. Jeremías está pensando solo en él. Jeremías está diciendo que él no se sentó con burladores y no está engreído, que se sentó solo, pero realmente no fue eso. Él nunca quiso estar solo. ¿Por qué está solo? No porque él dijo, no, yo me voy a sentar solito allá en la esquina, sino porque todo el mundo lo rechazó y le tocó estar solo. Eso no es cierto que él se sentó solo. No es cierto que él no estaba engreído, él estaba engreído. Por eso mucha gente se burlaba de él y lo despreciaban, porque él se mostraba, aunque daba el discurso, se mostraba como si él no fuera a sufrir las consecuencias del castigo. Y Dios le dice a Jeremías, conviértete. Jeremías, hay pecado en ti. Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Saben qué le preocupaba tanto a Jeremías? ¿Qué pensaba la gente de él? A Jeremías le importaba mucho el concepto de los demás. Y ese es un pecado terrible que muchos de nosotros tenemos. Queremos estar en paz con todos, queremos que todo el mundo piense mal, queremos que nadie tenga un concepto equivocado. Y claro, para eso nos toca ser hipócritas, para eso nos toca ser aduladores, engañadores, dar medias informaciones, para paladear a todo el mundo y que todo el mundo nos tenga en alta estima. Ese era un pecado gravísimo de Jeremías. Y Dios le dice a Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es decir, no te compares con ellos, no te mires a la luz de ellos, no pretendas ser como ellos, tú tienes que ser diferente. Son ellos los que tienen que ver tu obrar y ver tu actuar y ver tu proceder y ellos ver lo diferente que tú eres. ¿Ustedes no creen que eso fue una terrible exhortación para Jeremías? ¿No creen que eso fue una buena respuesta, pero una respuesta que movió su corazón? Jeremías estaba preguntando por otras cosas y Dios va al corazón. Jeremías le preocupa que la gente lo señala, pero Dios no va al tema de la gente, Dios va al corazón de Jeremías. Jeremías está diciendo, me siento solo y todo el mundo me mira mal. ¿Y sabe qué le dice Dios a Jeremías? El problema no es la gente, el problema eres tú. El problema no es lo que los demás hagan por ti. El problema no es lo que los demás piensen de ti, el problema es tu propio corazón. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Queridos hermanos, la gracia de Dios es supremamente maravillosa para Jeremías. Y luego le dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Dios le recuerda a Jeremías algo que le dijo en el primer momento cuando lo llamó, que probablemente Jeremías, por la conmoción del llamado y por la incomprensión del llamado, no logró recordar bien. Y casi que el Señor vuelve y le recuerda. Casi que vuelve y le recuerda el día en que fue ordenado, en que fue llamado, en que se comprometió. Y le dice Jeremías, yo te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Ahora, ¿Jeremías quería seguir trabajando para ese pueblo? Yo creo que ninguno de nosotros. Estamos diciendo, Señor, por favor, me cansé, yo sí quiero servirte, pero en otro lugar, con otra gente. Dame otra gente. Y yo con todo gusto te sirvo. Y el Señor le dice, Jeremías, sí me servirás, pero me servirás aquí, con esta gente y en estas condiciones, y no voy a cambiar las condiciones externas. Lo que voy a hacer es obrar en tu corazón. Te pondré como muro de bronce, pelearán contra ti y no te vencerán. ¿Qué le dice Dios? ¿Se va a acabar la pelea? ¿La gente ya no te va a seguir confrontando?
No, Dios le ratifica, seguirán peleando contra ti, seguirás teniendo conflictos y confrontaciones severas, pero yo estoy contigo, yo te guardaré, yo te defenderé. Te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Queridos hermanos, ¿alguna vez ustedes han pasado momentos de desánimo? ¿Alguna vez han sentido desierto en su vida espiritual o en su vida emocional o en sus tareas propias de la vida como familia, como trabajadores, como hijos, como padres, como esposos? Probablemente sí. Probablemente justo este es el momento en que están pasando esa etapa, en que están diciendo, no aguanto más, ay de mí, no sé qué hacer. Probablemente estamos pasando en momentos donde sentimos que hay tareas o encargos que Dios nos ha dado que no los soportamos más y que no podemos. Y estamos posiblemente diciendo, Señor, no es para tanto. Yo voy a la iglesia, leo la Biblia, estoy bien. ¿Por qué esto para mí? Ya tenemos la respuesta. La respuesta es, el problema no son las circunstancias, el problema no son las personas, el problema no es lo que sienten, ni lo que piensan, ni lo que creen, el problema es tu propio corazón. Si Dios obra en nuestro corazón, hay esperanza para nosotros. Y Dios le dice a Jeremías, voy a obrar en tu corazón. ¿Qué es lo que Dios va a obrar en Jeremías? Le va a comenzar a quitar su orgullo. Y para quitarle su orgullo lo va a humillar más. Porque es la única forma como el orgullo se quita. Es la única forma como la altivez y la arrogancia se bajan. Con humillación, con indignación, con exposición vergonzosa. Y eso es lo que Dios va a seguir haciendo con Jeremías. Jeremías, ¿crees que no eres engreído? Pero mirará. Y lo vamos a ver en los capítulos posteriores. ¿Crees que eres un hombre limpio e íntegro? Jeremías, hablamos sobre el tema. Queridos hermanos, Dios le promete a Jeremías no diferentes circunstancias, sino que Él estará con él para guardarlo y defenderlo. No pidamos a Dios que nos cambie las circunstancias, posiblemente se van a poner más graves. No pidamos a Dios que nos cambie las personas con las que estamos. Posiblemente si nos pusiera con otros sería más difícil o imposible. No pidamos a Dios que nos cambie de los lugares donde Él nos ha puesto. No pidamos eso es insensato pedir eso. Pidámosle a Dios que obre en nuestro corazón. Porque si Dios obra profundamente en nuestro corazón, las mismas circunstancias las vamos a ver con esperanza. Las mismas personas las vamos a ver con gozo y con alegría. Y las mismas realidades, aunque las tengamos que vivir hasta el final de nuestros días, nos van a hacer de alegría en nuestro corazón. Amén. ¿Quién podrá tener compasión de ti? ¿Alguien puede compadecerse de nosotros? Solo aquel que nos disciplina, Él mismo tiene compasión de nosotros. Solo aquel que nos llamó a estos encargos, tanto en la familia como en la sociedad, como en el ministerio, tiene compasión de nosotros. Y solo aquel que mostró en Cristo Jesús su gracia incomparable, seguirá permanentemente mostrando su gracia y su compasión hacia nosotros. Oremos. Amado Señor, muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿quién puede ayudarnos? ¿Quién puede tener compasión de mí? Muchas veces frente a lo que vivimos, pensamos que la familia, los amigos, el dinero, el irnos a otro lugar cambia las circunstancias o las condiciones. Pero tu palabra nos muestra hoy nuevamente que el problema no está en lo que vivimos, o sentimos, o creemos, o vemos. Que el problema nuestro, el gran problema nuestro, de nuestra soledad, el gran problema de nuestras angustias, de nuestras aflicciones, el gran problema de nuestros pecados, está en nuestro propio corazón. No son nuestros hijos los problemáticos, es nuestro propio corazón. No es nuestro esposo o nuestra esposa el problema en nuestra casa, el problema es nuestro propio corazón. El problema en la iglesia no es el pastor o el consistorio o los hermanos. El problema en la iglesia es mi propio corazón engañoso y traicionero. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten compasión de nosotros.
límpianos más y más de nuestra maldad. Lávanos de nuestro pecado, Señor. Permítenos no mirar hacia afuera, sino hacia nosotros para pedirte misericordia y perdón. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Humilla nuestro corazón. Muchas veces creemos como Jeremías que somos dignos, que somos mejores que otros y que no somos engreídos o prepotentes. Qué equivocados estamos. Porque tú le vas a enseñar a Jeremías que a pesar que es un hombre pacífico, un hombre tranquilo y melancólico, también es soberbio y orgulloso. Ayúdanos, Señor. Todas las personas que nos rodean son tan pecadoras como nosotros. No somos mejores. Yo como pastor no soy mejor que ninguno de mis hermanos. Posiblemente soy peor que ellos porque tengo más conocimiento y actúo deliberadamente con más oposición a tus mandatos. Ten misericordia de mí, de mi familia, de nuestra iglesia, de tu pueblo en el mundo entero. Ayúdanos, Señor, porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? Solo tú, que tienes compasión. Y tu compasión la muestras para nosotros a través de la disciplina. Tu compasión la muestra para nosotros a través de recordarnos y afirmarnos en el llamado y en la vocación para la cual nos has traído. Y tu compasión la muestras para nosotros a través de la cruz de Cristo, mostrándonos su gracia incomparable. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. Tú no cambias las circunstancias, cambia nuestro corazón. Tú no cambias a las personas, obras internamente en nuestra vida. Tú no transformas las cosas que nos molestan o nos inquietan. Tú nos cautivas con tu presencia. Tú nos humillas con tu gracia y nos limpias con tu sangre. Alabado sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.